Bueno, pues buenos días a todos. Esperamos que se unan más en el transcurso de la plática. Es un placer para nosotros presentar el día de hoy en estos seminarios permanentes, el segundo seminario permanente. El doctor Rogelio Hernández nos va a hacer favor de moderar esta sesión. Un tema muy interesante de Leonardo. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Adelante, doctor Rogelio. Muchas gracias, Mayra. Bueno, pues es un placer y un honor también presentarles a ustedes a el ya casi doctor Leonardo Jurado. Conocí a Leo pues ya hace algunos años cuando tuve la oportunidad de participar en un congreso en Colombia, en Bogotá, y entonces era pues un estudiante que estaba a punto de terminar su carrera de médico en la Universidad Central de, de- de Bogotá, Colombia, y pues él me comentó que quería hacer alguna cuestión colaborativa con nosotros, lo cual hizo de manera estupendamente eficiente. Y poco tiempo después él también me comentó pues que se iba a ir a Canadá a hacer el doctorado en inmunología, cosa que hizo de manera plena. Y está pues ya en su última parte, en su última sección para poder obtener el doctorado en la Universidad de McGill, en el Departamento de Patología, en donde continuó trabajando con micobacterias, haciendo realmente un trabajo estupendo. Y fue para mí extraordinariamente gratificante que pues él nos haya solicitado hacer también una visita dentro de su programa de doctorado en mi laboratorio. Entonces actualmente tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Pues lo invité a que participara en estos seminarios, dándonos un seminario sobre su trabajo de tesis doctoral. Así es que pues tengo el gusto bueno, presentarles a toda la comunidad de nuestra red. Leonardo entonces está ya a punto de recibirse de doctor en inmunología y después va a hacer un postdoctoral en Alemania, en donde ya está prácticamente todo bien establecido. Y claro, más particularmente con la parte de micobacterias, en este caso usadas como vacunas, que es la BCG, tiene realmente resultados muy interesantes que ha publicado en revistas de muy alto nivel de impacto, ¿no? Como Cells, Immunity, revistas de muy alto nivel. Entonces, pues va a ser un placer escucharlo. Así es que, Leo, muchas gracias por aceptar y somos todo oídos para que nos presentes en el seminario el día de hoy. Muchas gracias. A usted, doctor Rogelio, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer y un honor estar aquí frente a ustedes. Fue muy bonito cuando el doctor Rogelio me comentó respecto a la creación de esta red de investigación en tuberculosis en toda la República Mexicana y que no solamente incluye personas quienes trabajen en digamos que microbiología o humanología o patología básica, sino que también incluye investigadores que hacen estudios respecto a la parte social, incluso cultural y demás de la enfermedad, lo que creo que es muy importante en el caso de esta enfermedad, ¿sí? Muchas gracias, doctor Rogelio, por la presentación. Así es, yo soy colombiano, soy médico, he trabajado desde antes desde mi pregrado en enfermedades infecciosas, particularmente tuberculosis, hice un poco en lepra y también enfermedades fúngicas. Y luego de hacer un poco de práctica clínica en Colombia y después de haber tenido la oportunidad de estar en Harvard fue cuando tuve tenía el deseo de aprender cómo se hace la ciencia básica y hacerla con mis propias manos y fue ahí cuando decidí hacer un doctorado, ¿sí? Entonces, hoy les voy a presentar un poco de lo que fue mi trabajo en el doctorado de patología en la Universidad de McGill. Inicialmente, para que haya un poco de contexto, hay un video que nosotros preparamos inicialmente. La idea era que fuera para mi familia, con el objetivo de mostrarles un poco a ellos lo que yo había estado haciendo todos estos años, porque yo me fui de la casa muy joven y ellos no habían tenido la oportunidad de pronto de saber de qué se trata lo que yo hago. Entonces les voy a mostrar un breve video, no sé si el audio también se vaya a transmitir en el cual muestro el lugar donde hice mi doctorado, que es, uno de los hospitales universitarios de la Universidad de McGill en Montreal,
en Canadá, y también muestra un poco las técnicas de una manera un poco cinematográfica que utilizamos en el desarrollo de mi proyecto doctoral, ¿sí? Entonces, voy a... Buenos días, creo que no se escucha. oh, lo siento, creo que debido a que el audio viene del video directamente y lo único que puedo compartir es la pantalla, probablemente no creo que se pueda compartir el audio. Sin embargo, creo que tal vez con las imágenes que vieron un poco rápido, vieron el lugar donde se hizo las cosas y cómo los hicimos. Y ahorita yo creo que ya más en detalle les voy a mostrar la ciencia detrás de eso, ¿sí? Lo siento por el audio, yo les puedo compartir el video o se lo puedo compartir a Mayra porque se los envía a todos si fuera el caso, no tengo problema con eso. Pero en aras del tiempo creo que podemos empezar con la presentación entonces. Todos están viendo mi presentación en modo full screen, creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí. muchas gracias. Listo. A ustedes, gracias. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar, bueno, todos trabajamos en tuberculosis, algunos trabajamos en lepra, otros hacemos infecciones por micobacterias no tuberculosas. Y si trabajamos en micobacterias, conocemos la BCG, que es la vacuna, la única vacuna disponible que tenemos para prevenir la enfermedad, ¿sí? El título de la presentación de hoy se llama Reprogramming Granulopoiesis for Bladder Cancer Immunotherapy. Es decir, vamos a reprogramar la producción de neutrófilos y de esa manera utilizarlos como estrategia inmunoterapéutica para el cáncer de vejiga. Creo que tengo que hacerlo desde acá. Muy bien. Entonces, como dije al principio, nosotros conocemos la vacuna que tenemos disponible para prevenir la enfermedad, la cual fue desarrollada por Calmette y Guerin en 1921. Sabemos que se trató de un aislado clínico o un aislado que producía enfermedad en bovinos y ellos lo que hicieron fue cultivarlo en un agar de papa con bilis durante unos 215 pases por un periodo de casi 11 años hasta que la bacteria perdió la virulencia, es decir, esta bacteria que inicialmente era capaz de producir enfermedad en el ganado, luego perdió la capacidad de producir enfermedad, sin embargo, sigue teniendo la capacidad de replicarse, por supuesto, y de infectar bacterias del huésped. Sí, inicialmente cuando se desarrolló la vacuna y cuando ellos se dieron cuenta de que ya no producía enfermedad en los animales, se hicieron pruebas en humanos y inicialmente la vacuna se propuso para darla por vía oral, es decir, a los pacientes a quienes inicialmente, o más bien los individuos quienes inicialmente recibieron la vacuna, recibieron por vía oral y fue después cuando ya en realidad se desarrolló la forma de aplicación intradérmica de la vacuna, ¿sí? Posterior a esto, ya mucho más reciente, hace unos 50 años, un médico colombiano llamado Álvaro Morales, el doctor Morales hizo medicina en la Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia,
y posteriormente hizo urología en uno de los hospitales de Harvard. Y posteriormente, después de su titulación como urólogo, se mudó a trabajar a una ciudad pequeña que queda junto a Toronto, que se llama Kingston. En esa ciudad hay una universidad que se llama Queen's University. Y cuando él recién llegó, y esto lo tomo de sus propias palabras, llegó con todo este interés de hacer algo nuevo, de generar, digamos que un poco de investigación clínica, y en ese momento él me cuenta sin ninguna aprobación ética ni nada parecido, y él inquieto porque había estado familiarizado con los estudios que venían realizando en Nueva York y en Boston, Benacerraf y Old y todos estos investigadores pioneros en la inmunología, donde se habían dado cuenta que cuando vacunaban animales con BCG y luego los retaban con alguna célula cancerígena, aquellos animales vacunados con BCG comparados con los que habían recibido solución salina tenían un tamaño tumoral menor, o el crecimiento tumoral era reducido, ¿sí? Estas observaciones, y siempre es la típica pregunta, pero ¿por qué BCG, no? Si nos vamos un poquito más atrás, por allá en 1929, en la Universidad Johns Hopkins, hubo un bibliotecario, ni siquiera él se dedicaba a la medicina propiamente, sino alguien que se dedicaba al archivo. Se dio cuenta al revisar todos los archivos de necropsia de muchísimas, de varias décadas, se dio cuenta que cuando la causa de enfermedad era tuberculosis, en aquellos cadáveres la prevalencia o incidencia, la prevalencia de tumores sólidos era muy inferior. Es decir, aquellos individuos que habían muerto de tuberculosis tenían menos frecuencia de tumores sólidos en el cadáver, ¿sí? Entonces, esas observaciones fue lo que luego inspiró a estos investigadores a empezar a probar BCG en humanos en casos de tumores sólidos, en el caso de melanoma, en el caso de leucemia, y los resultados fueron variables, pero algunos eran bastante prometedores. Entonces, estas investigaciones también definieron algunas condiciones que eran necesarias para que la BCG sea útil en el tratamiento de cualquier cáncer. Primero, que la BCG tiene que estar viva, no puede estar, digamos, inactivada o irradiada o cualquiera de estas formas que nosotros utilizamos comúnmente. Tiene que estar viva. Segundo, que necesitamos poner una gran cantidad de BCG, o sea, no puede ser un poquito, así como lo usamos en la vacuna intradérmica, sino que tiene que ser una gran cantidad de BCG. Tercero, necesitamos que la BCG esté en contacto directo y cercano, es decir, que esté yuxtapuesta con el cáncer. No se la podemos poner, si tenemos un cáncer de pulmón, no se la podemos poner en la tráquea, no se la podemos poner en la pleura, tiene que estar muy cerca de las células cancerígenas. Y cuarto, es que el individuo o el paciente que va a recibir el tratamiento tiene que estar inmunocompetente, no puede tener ningún tipo de inmunosupresión, ¿sí? Entonces, cuando el doctor Morales llegó a Kingston, habla con el director de urología, que se llama el doctor Andrew, que aún está vivo, tiene 97 años ahora, y le dice, mira, es que yo tengo esta idea y yo creo que nosotros tenemos el cáncer candidato perfecto para tratarlo con BCG. Y ese era el cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque el cáncer de vejiga usualmente se diagnostica de forma temprana. Afortunadamente, el 80% de los cánceres de vejiga se diagnostican en su forma no invasiva. Segundo, debido a que está en la cavidad vesical, podemos poner una gran cantidad de bacteria en la cavidad de la vejiga, y también favorecemos que la BCG esté cerca del tumor, y además en general los pacientes que tienen cáncer de vejiga están inmunocompetentes. Entonces, así fue, sin ninguna aprobación ética, pero con todo el altruismo y la vocación médica decidieron empezar a probar la BCG. En ese tiempo, de pronto no es el caso ahora, pero en ese tiempo producir la BCG era bastante costoso. Pocos centros lo hacían, y en Toronto él dice que se las vendían demasiado costosa, entonces no era una opción, pero entonces encontraron en Montreal un doctor, el doctor Frappier, que en cambio, de hecho, hay una cepa de BCG que se llama cepa Frappier, y fue la que se utilizó. Porque el doctor Frappier muy generosamente les dijo, no se preocupen, yo no se las cobro ni se las vendo, sino que se las regalo. Entonces, en cuanto diseñaron el estudio, el doctor Frappier les enviaba a ellos una cajita con 6 viales de BCG, ¿sí? Entonces, cuando ellos tuvieron el primer paciente, lo que hicieron fue administrarle las 6 dosis completas de BCG, es decir, cada vial
era suficiente para vacunar unos 1000 bebés, pero le dieron el vial completo al paciente, considerando, según él dice, digamos, el factor de dilución de la orina, el hecho de que lo van a poner en una cavidad, el hecho de que solamente una fracción de esa BCG va a estar realmente en contacto directo con el tumor y demás. Todos esos factores fueron los que ellos consideraron y decidieron ponerle el pial completo. Por supuesto, lo que estamos haciendo es infectando al paciente con una bacteria, entonces, por supuesto, los pacientes desarrollaban síntomas sistémicos, hacían fiebre, incluso hematuria, pero esos síntomas se resolvían al cabo de 5 días. Entonces, a los 5 días les daban 2 días de descanso más y a la semana les ponían nuevamente la siguiente dosis. Entonces, en últimas, el doctor Álvaro dijo, no vamos a desperdiciar la BCG, si nos envían una caja con 6 viales, se los vamos a poner todos al paciente del que tengamos. Y de forma interesante, como les comenté cuando tuvimos el seminario acá, hoy por hoy el gol estándar de tratamiento de BCG en el cáncer de vejiga son precisamente 6 viales o 6 dosis de BCG en la fase de inducción del tratamiento, ¿sí? Lo que es bastante interesante porque primero fue serendipia, pero luego se hicieron ensayos clínicos en los que se demostró que 6 era el número mágico para tratar los pacientes, no 4, ni 8, ni 3, no, 6 dosis, ¿sí? Y esta es la publicación en la que ellos demuestran en 7 pacientes, eran 9, no incluyeron 2 en el análisis, 7 pacientes en los cuales demostraron que había presencia de tumor y luego al seguimiento después del tratamiento con la BCG el tumor estaba ausente. ¿Sí? Pasaron bastantes años y esta terapia fue bastante criticada, sobre todo porque en ese momento estaba desarrollándose la inmunología y entonces todo el mundo estaba pensando de una manera muy futurística y de repente viene acá un colombiano a decirles que vamos a actualizar una, una vacuna que se desarrolló hace más de 70 años para entonces para tratar un cáncer, ¿sí? Entonces mucha gente no le hizo caso, lo dejaron a un lado hasta que algunos años después hubo una iniciativa en Estados Unidos que quiso demostrar si esto era verdad. Entonces, hubo dinero de parte de NIH y ellos organizaron un estudio grande, multicéntrico, en el cual en efecto se dieron cuenta que la BCG era una muy buena opción para tratar el cáncer de vejiga pues pasaron bastantes años, desde el 72, que fue la primera vez que se utilizó, hasta 1990, 1991, cuando la FDA realmente aprobó esto como la primera y única hasta la fecha inmunoterapia microbiana disponible para tratar el cáncer. Entonces, esa es una breve historia de lo que pasó en el caso de la BCG y cómo se convirtió la terapia actual para el cáncer de vejiga. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme en cualquier momento, no es necesario esperar hasta el final, ¿ok? Muy bien. Entonces, solamente un comentario respecto al cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga tiene la tasa de recurrencia más alta comparada con otros como intestino, próstata y pulmón, entre otros. Es el noveno cáncer más común en todo el planeta. Como les comenté al principio, el 80% de los cánceres de vejiga se diagnostican en una fase temprana, es decir, no invasiva. Y lo que hacemos una vez se diagnostica un cáncer de vejiga es extraer el tumor macroscópicamente visible y al cabo de un par de semanas, luego que el paciente se ha recuperado, se empieza con la terapia con BCG, se dan 6 dosis al principio, luego dosis a los 3, 6 y 9 meses y posteriormente, después de los 2 años, se hace un seguimiento y de ser necesario se puede hacer nuevamente una dosis de una fase de inducción y en general los pacientes les va muy bien con esto. Muy bien. Les voy a comentar, listo. Como les digo, aunque la BCG sigue siendo el gol estándar de tratamiento para tratar el cáncer de vejiga no invasivo a músculo, todavía tenemos varios pacientes, casi el 50-60%, quienes al cabo de 5 años van todavía a recurrir en su cáncer de vejiga, ¿no? Por lo tanto, y considerando que, como les digo, se les da bastantes dosis de BCG a los pacientes, lo que se asocia a efectos secundarios y demás, pues realmente si fuéramos capaces de aumentar la efectividad de la BCG y de pronto disminuir el número de dosis que les vamos a dar a estos pacientes, pues eso sería realmente un gran avance en inmunoterapia para cáncer de vejiga en particular y en general otros tumores sólidos, ¿sí?
Entonces, una anécdota muy interesante, al menos a mí me parece, de cómo el descubrimiento se convierte en cura y cómo eventualmente esto, digamos que afecta, más bien beneficia a las generaciones de científicos e investigadores. Aquí tenemos una foto del doctor Carmody Guerán en su laboratorio en el Instituto Pasteur en Lille. Y esta es una carta de la hija del doctor Guerán, quien fue diagnosticada con cáncer de vejiga. Y ella se enteró que al doctor Morales había sido quien convirtió el descubrimiento o el desarrollo de su papá, del doctor Guerán, en un tratamiento para el cáncer de vejiga. Entonces fue la hija de Guerán quien terminó beneficiándose justamente del desarrollo y de la implementación de la BCG como terapia para el cáncer de vejiga y justamente se curó. Entonces en esta carta la hija de Calmet de Guerán le agradece al doctor Morales precisamente por eso. Aquí está el doctor Morales cuando lo conocí hace unos 3 años más o menos. Y solamente mencionar que desde la implementación de la BCG y la aprobación de la BCG como terapia para el cáncer de vejiga, en el 91 alrededor de 10 millones de personas han recibido esta terapia como tratamiento para su cáncer de vejiga. ¿Listo? Ahora vamos a entrar al campo al tema de la presentación de hoy. Nosotros en inmunología aprendemos que tenemos dos ramas de nuestro sistema inmunológico, la rama innata, que siempre nos ha enseñado, que es efectiva, que es rápida, pero que es inespecífica y está representada por todas estas células del sistema inmune innato, como los neutrófilos, los macrófagos, células dendríticas, células natural killer. Y que luego viene otra rama mucho más sofisticada y mucho más específica del sistema inmune que es el sistema inmune adaptativo, que requiere un poquito de tiempo y que ya básicamente va a atacar precisamente al patógeno o a la célula de nuestro interés. Em, Sin embargo, recientemente, hablo de los últimos 20 años, le han empezado a poner nombre a este fenómeno, porque es un fenómeno que siempre se ha estudiado. Hay, digamos que, evidencia de esto en publicaciones de los años 50 y 60 sin ningún problema. Sin embargo, ahora se le ha decidido poner un nombre y estudiarlo con mucha más intención. Y eso es lo que se llama el Train Immunity. Entonces, el Train Immunity es básicamente la capacidad de memoria que esas células del sistema inmune innato que previamente se consideraban inespecíficas, y sí lo son inespecíficas, pero sin la capacidad de recordar. Es decir, se supone que un neutrófilo, que es el leucocito más frecuente en nuestro sistema y tal vez uno de los más importantes, él llega y ataca de forma inespecífica a lo que considera que es extraño para nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, los neutrófilos, como sabemos, se producen en la médula ósea y pues cuando somos neonatos en algunos otros órganos del cuerpo. Entonces, empezaron a haber estudios, sobre todo en macrófagos inicialmente, en el que se dieron cuenta que si un macrófago era estimulado con cualquier estímulo, puede ser BCG, puede ser LPS, puede ser Cándida, lo que sea, lo estimulan y luego se le retira el estímulo y lo dejan en cultivo, ese macrófago vuelve a un estado basal en el cual vuelve a estar, digamos que, no activo. Y luego si lo volvemos a estimular con un estímulo similar o diferente al inicial, o sea, podemos primero estimularlo con BCG y luego darle cándida, o primero darle BCG, luego darle estafilococo aureus o tuberculosis, por ejemplo, la respuesta de ese segundo estímulo va a ser mucho más grande que comparado con los macrófagos o los neutrófilos a quienes no se les dio un estímulo inicial o solamente se les dio solución salina, ¿sí? Entonces tenemos el hecho de que, y esto, bueno, no me quise alargar en la presentación, pero este fenómeno también se ha visto en plantas y sabemos que las plantas no cuentan con el sistema inmune adaptativo y tienen también la capacidad de memoria, al menos de recordar un estímulo y luego defenderse de una mejor manera cuando el estímulo venga la segunda vez. Entonces, sabemos que las células del sistema inmune innato en general viven poco, o sea, un neutrófilo puede estar en nuestro sistema por 24, 48 horas, los macrófagos tampoco viven mucho. Entonces,
ahí venía el interés de qué nos sirve de pronto una capacidad de memoria que va a estar en una célula por tan poco tiempo. Es decir, si vamos a tener una célula que tenga memoria, pero a los 2 días va a desaparecer, entonces pues desaparecería la memoria, ¿sí? Entonces fue cuando se empezó a estudiar el hecho de que el origen real de esta memoria en estas células del sistema inmune innato no viene de la estimulación de la célula ya madura cuando ha salido de la médula ósea, sino viene y obedece a cambios epigenéticos y metabólicos que alteran la capacidad de respuesta de estas células, pero que suceden en los progenitores de la médula ósea, es decir, en todas esas células madre que van a terminar dando lugar a estas células hijas maduras en la circulación. Entonces, si nosotros somos capaces de inducir un cambio epigenético y metabólico en la célula madre hematopoyética, entonces todas las hijas van a tener también esos cambios y van a tener una capacidad aumentada de responder frente a un estímulo cualquiera que éste sea, ¿sí? Entonces, eh, en el 2018, mi laboratorio publicó este estudio precisamente donde demostramos eso de lo que les acabo de hablar. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue vacunar animales con BCG y una vez estos animales fueron vacunados al cabo de 30 días, ¿por qué 30 días? Porque 30 días fue el momento en el que nos dimos cuenta que esta población, que la llamamos LKS, que son las células madre de la médula ósea, se expande con mayor avidez, es decir, es donde vemos el pico más amplio de expansión celular en la médula ósea. Entonces, justo cuando sucede ese pico de expansión, infectamos a los animales con Mycobacterium tuberculosis y nos damos cuenta que esos animales les va mucho mejor, tienen menos CFU y sobreviven durante un periodo más largo. Y luego, al estudiar el fenotipo y las características particulares de esas células en la médula ósea, nos dimos cuenta que en efecto habían diferencias en el perfil epigenético, es decir, estos animales quienes recibieron la BCG como vacuna tienen cambios epigenéticos en los progenitores que son heredados a las células hijas, en este caso los macrófagos, y esos macrófagos tienen una capacidad microbicida aumentada, ¿sí? Entonces, esta fue una de las primeras evidencias en las cuales podemos demostrar que la memoria inmunológica de las células del sistema inmune innato está codificada en sus progenitores y por eso podemos hablar de una memoria que dura. En el modelo animal, al menos tenemos evidencia de un año, 18 meses. Y en el modelo, y en los humanos, al menos en estudios epidemiológicos, se sabe que hay beneficio hasta 3 y 4 años después de que los pacientes han recibido BCG. Muy bien. En nuestro laboratorio, además de trabajar con BCG, que ahora se estudia y lo usamos como uno de los más potentes inductores de lo que llamamos train immunity, es decir, la capacidad de memoria del sistema inmune innato, también hay otra molécula que se llama beta-glucán. Beta-glucán es una molécula que está presente en muchísimos organismos y plantas y hace parte de la pared celular de los hongos. Entonces, evidencia en los años 50 y 70, hay un par de publicaciones de investigadores chinos quienes aislaron beta-glucán de Saccharomyces cerevisiae y de otros hongos y se dieron cuenta que cuando trataban a animales, en ese caso cobayos, con beta-glucán y luego les daban un reto con células cancerígenas, aquellos animales que habían recibido la inyección de beta-glucán tenían un crecimiento tumoral reducido. Es decir, en el caso de BCG también era primero vacunar a los animales y luego darles cáncer, pero el doctor Morales demostró que no solamente la BCG servía al dárselas primero, sino también al usarlos desde una forma terapéutica. Y acá también los chinos demostraron que cuando vacunaban o trataban animales con beta-glucan y luego les ponían células tumorales, esos animales tenían también un menor crecimiento tumoral. Pero entonces mi interés, y ya lo verán en adelante, es demostrar si en efecto, no solamente de forma preventiva, sino más bien terapéutica, el beta-glucán puede tener también efectos antitumorales, ¿sí? Entonces, en el caso del beta-glucán, también un par de años después, demostramos que no solamente el beta-glucán puede servir en el caso de cáncer, como les comenté, sino que también si tratamos animales con beta-glucán intraperitonealmente y posteriormente,
A los 7 días los infectamos con Mycobacterium tuberculosis, como pueden ver aquí. La mejoría en la sobrevida es fantástica y nos dimos cuenta que eso era por un aumento en la mielopoiesis y también la señal de asociación con interleucina 1 estaba implicada, y eso era básicamente lo que nos ofrecía una mayor sobrevida en los animales. Y lo hicimos también en PBNCs, y lo que hicimos fue aislar PBNCs de voluntarios sanos, y luego los expusimos al betaglucán in vitro, y luego se les retira el betaglucán y al cabo de 7 días se los infecta con Mycobacterium tuberculosis, y nos dimos cuenta que también en efecto esos monocitos tienen una capacidad aumentada de matar al Mycobacterium tuberculosis comparado con aquellos animales o con aquellas células, perdón, quienes fueron tratados solamente con solución salina. Y en el mismo año, también de forma mucho más elegante y mecanística, un grupo en Alemania se dio cuenta que también si lo que habían demostrado previamente, que si tratamos animales con betaglucán intraperitonealmente y luego les damos cáncer, estos animales tienen menor crecimiento tumoral. Ellos lo hicieron usando una línea celular de cáncer de pulmón y también una línea celular de cáncer de melanoma, y se dieron cuenta que esto sucedía porque el betaglucán entrenaba a la médula ósea haciendo que se produzcan neutrófilos con una mayor capacidad de producción de ROS y entre otras, y eso era la razón por la cual estos animales tenían un menor crecimiento tumoral cuando eran inyectados con el cáncer, ¿sí? Sin embargo, en estos dos acercamientos, nuevamente les digo, lo que hicieron fue darles primero el betaglucán y luego la infección o luego el cáncer, ¿sí? Entonces, considerando esto, la hipótesis que tuvimos hace un par de años y considerando todo lo que les he contado con BCG y ahora con betaglucán, y considerando que la BCG es el tratamiento estándar hoy por hoy para el cáncer de vejiga, ¿qué tal si añadimos betaglucán a la BCG y de esa manera podemos aumentar la capacidad intratumoral? Y pensamos que esa capacidad intratumoral o ese aumento de la capacidad intratumoral va a ser mediado por training munitivo, es decir, por memoria innata codificada en la médula ósea, ¿sí? Entonces, inicialmente les voy a mostrar brevemente, aquí están los animales Black Six hembras, para que entiendan un poco, ellas están bajo anestesia, y todas tienen dentro de a través de su uretra y hasta su vejiga, un catéter que les está inyectando, en este caso, las células cancerígenas. Así mantengo a los animales durante 1 hora para que las células se siembren y se produzca un tumor como lo queremos. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo luciría una vejiga sin ningún tipo de estímulo, tanto a la macroscopía como a la histología. Y luego de 21 días de que yo les he dado el cáncer, vemos el desarrollo de un tumor muy bonito en los animales que reciben las células, es un tumor singénico, también de origen murino. Entonces, esta es la forma en la que también se les da la terapia, es decir, a los animales luego que reciben el cáncer de esta forma, también al siguiente día o a los 7 días, a los 14 días, se los pone bajo anestesia y es de la misma forma en la que les doy la terapia, es decir, es una instilación intravesical, no es inyección ni subcutánea ni intradérmica o intraperitoneal, sino que tanto el cáncer se pone en la vejiga de esta manera como la terapia se pone en la vejiga de esta manera también, ¿sí? Entonces, inicialmente, el primer objetivo era demostrar si en efecto a través de este modelo podemos estudiar el efecto de la BCG en el cáncer de vejiga, como lo hacemos en los humanos. Entonces, inicialmente me di cuenta que una vez yo ponía la BCG en la vejiga, la BCG es capaz de diseminarse a diversos órganos. Entonces, después de que he hecho la inyección con BCG y luego cultivo órganos como por supuesto la vejiga, el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea, tan temprano como a los 3 días soy capaz de identificar bacteria en esos órganos y que la bacteria se mantiene ahí hasta al menos el día 80. Y en ese caso comparé animales que recibieron el cáncer y posteriormente una dosis o 3 dosis de BCG intravesicalmente, y encuentro que los animales que recibieron 3 dosis de BCG tienen una muy buena sobrevida, hasta del 70%. Los animales que recibieron una dosis de BCG tienen una sobrevida del 40%. Es decir, con este modelo
podemos estudiar en efecto los efectos de la BCG en el cáncer de vejiga, porque como sabemos, alrededor del 50% de los pacientes que reciben BCG como tratamiento de cáncer de vejiga se benefician de la terapia y no tienen recurrencia. En estos animales también se los sigue hasta el día 60 y luego el día 80 se hace necropsia para asegurarse que en efecto no tenían ningún rastro de tumor. Y aquí podemos ver en efecto los resultados macroscópicamente de los animales que recibieron solución salina al día 21 comparado con los animales que recibieron 3 dosis de BCG al día 21. Entonces hay una clara disminución en el volumen del tumor y por tanto el tumor en el volumen del órgano. Aquí podemos ver la diferencia entre los animales que recibieron solución salina versus BCG y al cuantificarlo eso es significativo, ¿sí? Y luego quise entonces, inicialmente, una de las preguntas que teníamos nosotros a la hora de hacer este proyecto era elucidar el mecanismo de acción de la BCG en el cáncer de vejiga en humanos, porque eso no estaba muy claro hasta el año pasado cuando describimos todo esto y lo publicamos. Entonces, inicialmente lo que íbamos a hacer, y lo hicimos por supuesto, fue tomar muestras de pacientes quienes habían sido diagnosticados con cáncer de vejiga e iban a recibir BCG como tratamiento. Entonces, tomamos muestras antes, durante y después de la terapia con BCG. Entonces tenemos pacientes de Montreal, que fueron 13 pacientes, y pacientes de Nueva York, que fueron 8, para un total de 21. A ellos les tomamos muestras de sangre y a través de una técnica muy interesante que desarrollaron nuestros colaboradores en Nueva York, fuimos capaces de enriquecer esa pequeñísima fracción de células hematopoyéticas que están circulando. Es decir, en nuestra circulación tenemos, por supuesto, la gran mayoría son células maduras. Sin embargo, hay una pequeñísima fracción de células hematopoyéticas que se escapan de la médula ósea y circulan. Entonces, fuimos capaces de enriquecerlas y de esa manera somos capaces de saber qué es lo que está pasando en la médula ósea sin tomar una muestra de médula ósea. Lo podemos hacer solamente en la circulación y aquí, después del análisis de RNA, somos capaces de identificar un clúster muy bonito de células hematopoyéticas en la circulación. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue un análisis en el cual vimos el perfil transcriptómico de esas células madre hematopoyéticas antes y después de la tratamiento con BCG y nos dimos cuenta que lo que sucede es un enriquecimiento de las vías de señalización relacionadas con interferón gamma y además una clarísima, digamos, shift hacia una mejor presentación antigénica también, o sea, una codificación de mejoría hacia la presentación antigénica en las células madre hematopoyéticas y luego vimos que las células hijas maduras en efecto mostraban estos claros fenotipos, ¿sí? Entonces, luego quisimos demostrar, en efecto, en nuestro modelo de murino, de cáncer de vejiga, si esto estaba sucediendo. Entonces, en efecto, hicimos, en el caso de los humanos, lo hicimos con las células madre que extrajimos de la circulación. En el caso de los animales, lo que hicimos fue tomar muestras de médula ósea, hacer el análisis transcriptómico y luego vemos que, en efecto, en el ratón también sucede lo mismo. Vemos un enriquecimiento de las vías y también en este caso, esto es ATAC-seq y en el ATAC-seq ustedes saben que lo que se hace es básicamente ver cuán dispuesta la cromatina o cuán abierta está la cromatina para ser transcrita. Entonces nos dimos cuenta que en efecto la cromatina de los progenitores después de recibir el tratamiento con BCG está mucho más abierta y dispuesta a transcribirse y estos lugares están relacionados con transcripción de interferón particularmente y también pues, tanto en los monocitos como en los neutrófilos o en los progenitores de los monocitos y de los neutrófilos. Y luego hicimos un análisis ya teniendo la información de los humanos y de los animales y encontramos una correlación bastante alta en esas vías de señalización tanto de interferón como de presentación antigénica. Y con esto, en el año pasado fue cuando publicamos, básicamente para cerrar la pregunta de cuál es el mecanismo a través del cual la BCG induce una respuesta antitumoral en los humanos, donde probamos tanto en el modelo animal como en pacientes que la BCG una vez se usa en la vejiga es capaz de afectar a los progenitores de la médula ósea, induciendo cambios epigenéticos y metabólicos.
lo que hace que se produzcan células maduras con una mayor capacidad de infiltración tumoral, mayor capacidad de presentación antigénica y mayor producción de TNF en ese caso. Entonces, de esa manera, sabemos hoy por hoy que la razón por la que los pacientes con cáncer de vejiga se benefician del tratamiento con BCG es precisamente porque está sucediendo todo esto dentro de la médula ósea, lo que hace que se produzcan células innatas que son capaces de generar una mejor respuesta y esto termina ayudando, por supuesto, a las células T que son indispensables para tener una respuesta antitumoral en estos pacientes. ¿Sí? Y luego de esto, ya para cerrar un poco la pregunta de cómo vamos a estudiar cáncer de vejiga con BCG, ya tenemos el modelo. Y segundo, cómo funciona la BCG en los pacientes, ya tenemos la respuesta. Luego, para seguir con la segunda parte de la hipótesis, pues entonces vamos a ver si podemos hacer algo solamente con el beta-glucano. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los estudios que se hicieron en el siglo pasado y también recientemente en el 2020, que usaron el beta-glucán de forma preventiva, es decir, primero beta-glucán y luego el cáncer y vieron beneficio, mi pregunta era, ¿qué tal si primero les doy el cáncer y posteriormente les doy el tratamiento, en este caso con beta-glucán, y luego sigo a los animales y veo qué sucede? Entonces, en este caso, les di el cáncer, al día siguiente lo traté con betaglucán y lo seguí. Y como podrán ver aquí, aquí está el animal que recibió solución salina como tratamiento, comparado con el animal que recibió betaglucán. Vemos una clarísima diferencia en el tamaño del tumor, lo que al cuantificarlo es significativo. Y además, para nuestra sorpresa, en efecto, tuvimos también un efecto un efecto benéfico en la sobrevida de estos animales, es decir, hasta el 40% de los animales quienes recibieron betaglucán como tratamiento comparado con solución salina sobrevivieron hasta el día 60, ¿sí? Entonces, luego de eso, la pregunta fue, bueno, si una única dosis de BCG, y esto recordando al principio cuando les digo que una de las ideas no solamente es mejorar la efectividad de la BCG, sino ojalá reducir el número de dosis que es necesario darles a estos pacientes. Antes ustedes vieron que le dábamos 3 dosis de BCG y teníamos 70% de sobrevida, con una dosis de BCG tenemos 40% de sobrevida. Entonces, si sabemos que una dosis única de BCG nos da 40% y una dosis única de beta-glucán también nos da 40%, ¿qué pasaría entonces si las combinamos ambas? ¿Qué tendríamos? Una sola dosis de BCG más una sola dosis de beta-glucán. Entonces, en efecto, el experimento que hice fue darles el cáncer y posteriormente al día siguiente, 24 horas después, darles el tratamiento con la combinación de BCG más beta-glucán intravesical también. Entonces, en ese caso, yo seguía a los animales haciéndoles resonancia magnética. Ustedes pueden ver aquí los animales al día 21 con un tumor bastante bien desarrollado en la vejiga, mientras que los animales que habían recibido la combinación terapéutica de BCG más betaglucán al día 21 tenían prácticamente ausencia, al menos radiológica, del tumor. Esto es cuantificado y es significativo, por supuesto, y nos llevamos la grata sorpresa de que el 100% de los animales quienes reciben la combinación de BCG con betaglucán no tienen tumor y sobreviven hasta el día 60 sin ninguna recurrencia. Yo sigo los animales hasta el día 80 y luego cuando tomo las vejigas de esos animales y las inflo con solución salina para asegurarme de que no hay rastro de tumor y en efecto todas están totalmente limpias de tumor. Y como si no fuera poco, y debido a que en mi laboratorio se trabaja mucho con enfermedades respiratorias, a estos animales quienes sobrevivieron de otro experimento, al cabo del día 80 y quienes habían sobrevivido por el cáncer debido a la terapia combinada, los infectamos con influenza y también sobrevivieron a la infección con influenza. Entonces, luego viene la pregunta de qué es lo que está haciendo esta combinación terapéutica en los animales que cause este efecto tan interesante y pues, tan benéfico, ¿sí? Entonces, lo que hicimos en este caso fue nuevamente darles a los animales el cáncer, luego darle la combinación terapéutica al día 1 y luego tomar, en este caso, médula ósea al día 21. Entonces, al día 21 tomamos la médula ósea de estos animales y como podrán ver aquí, esto es citometría de flujo. Los animales que recibieron la combinación comparado con los que recibieron solución salina tienen una clarísima expansión de lo que al principio les comentaba las células LKIS, que son los progenitores de la médula ósea, es decir, esos animales que reciben la combinación
de una sola dosis de DSG más beta-glucan, tienen muchas más células progenitoras en su médula ósea al día 21. Y para el día 21, como ustedes se dieron cuenta, hay una notable reducción del tumor, del crecimiento tumoral, tanto por resonancia como la macroscopía. Y cuando lo cuantificamos aquí, tanto en porcentaje como en número, vemos que en efecto hay una clara expansión de las células hematopoyéticas y eso se ve más profundamente al día 14. Luego quisimos entender, bueno, estamos viendo que hay más células hematopoyéticas en estos animales que reciben la terapia, pero como sabemos, las células hematopoyéticas en últimas van a dar origen a todas las células maduras que tenemos en el sistema y en nuestra circulación. Entonces, el interés que teníamos era cuál de esas células es la que está siendo responsable de esta expansión de las células madre hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que hicimos fue nuevamente tomar médula ósea de animales que recibieron la combinación y hacer análisis transcriptómico y también epigenómico de estas células y encontramos que al día 21 los animales que recibieron la combinación tienen enriquecimiento en las vías de señalización, esto es células madre hematopoyéticas de diferenciación y activación de neutrófilos, nuevamente señalización de interferón y también presentación antigénica. Y lo vemos acá también, la cromatina está más abierta en promotores relacionados con la respuesta inmune innata, la granulopoiesis y también nuevamente señalización de interferón, lo cual, digamos, hace que estos dos análisis tengan sentido el uno con el otro. Y esto está siendo también transmitido a las células maduras, que es algo que no mostré aquí. Entonces, luego dijimos, vamos a buscar tanto en la médula ósea como en la vejiga, a través de citometría de flujo, cuáles son estas células que eventualmente se están produciendo más frecuentemente o en mayor cantidad, ¿sí? En mayor proporción. Entonces, tomamos, gracias al análisis transcriptómico, somos capaces de hacer lo que se llama, digamos, una proyección de densidad de progenitores. Entonces, esto básicamente nos indica qué célula está representando la mayoría de las células en la médula ósea en un momento dado, ¿sí? Y entonces vemos que el análisis de densidad nos dio que son los progenitores relacionados con la producción de neutrófilos y la producción de monocitos los que nos están dando una densidad aumentada en los animales que recibieron la combinación de BCG más beta-glucan. Y luego, por citometría de flujo, cuando vamos a ver la médula ósea al día 7, 14 y 21 y vamos a ver la vejiga al día también 7, 14 y 21, en efecto, no solamente se están produciendo más neutrófilos, como nos muestra el análisis de densidad, sino que estos neutrófilos están yendo más ávidamente a la vejiga y se están acumulando allí, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos que la terapia combinada nos da 100% de sobrevida, que cuando hacemos análisis transcriptómico, esto se relaciona con granulopoiesis, señalización de interferón y presentación antigénica, que cuando hacemos el análisis de densidad tenemos una densidad relacionada con mayor producción de neutrófilos y que en efecto cuando hacemos un análisis por citometría de flujo encontramos más neutrófilos en la médula ósea y más neutrófilos en la vejiga, ¿sí? Entonces, sabemos que los neutrófilos son muy buenos, pero en el caso del cáncer se ha demostrado que pueden llegar a ser muy malos. ¿Por qué? Porque el cáncer puede ser capaz de convertir a esos neutrófilos que llegan al tumor en neutrófilos protumorales. Es decir, los neutrófilos se producen normalmente en la médula ósea, pero una vez alcanzan la circulación y alcanzan el tumor, pueden convertirse en neutrófilos malos que terminen promoviendo el crecimiento de este cáncer, ¿sí? Entonces, este estudio muy bonito, publicado en Science hace un par de años, hace un año y medio, demostró en efecto en un modelo de cáncer de páncreas que una vez se producen los neutrófilos, tenemos maduros, inmaduros o progenitores de neutrófilos, cuando tanto neutrófilos maduros como inmaduros van a la circulación y alcanzan el tumor que ya está establecido, al entrar al sitio tumoral, el sitio tumoral es capaz de reprogramarlos de tal manera que los hace
que empiecen a beneficiar el crecimiento tumoral a través de la producción de factores de crecimiento que van a favorecer la producción o la generación de más vasos sanguíneos que en últimas terminan favoreciendo el crecimiento tumoral, ¿sí? Entonces ellos los llamaron neutrófilos T1, T2 y T3, T1 que son inmaduros, T2 que son maduros y T3 que tanto como maduros o inmaduros son convertidos en neutrófilos protumorales, ¿sí? Entonces, esa pregunta, cuando yo leí ese artículo, todavía estaba en esta fase de sí, tengo muchos neutrófilos, pero no sé qué están haciendo eso allá cuando una posibilidad es que los neutrófilos de pronto no sean tan buenos en el caso de un tumor sólido, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hice no fue analizar la médula ósea, sino analizar los neutrófilos de la vejiga. Entonces también aislé neutrófilos, aislé todos los leucocitos en la vejiga o que estaban infiltrando el tumor, hicimos análisis transcriptómico y fuimos capaces de identificar un clúster bastante bueno para los neutrófilos o muy definido en los neutrófilos. Y luego si se ponen a pensar que el perfil T3 es el perfil protumoral, entonces cuando yo hago un análisis de este signature, de esta identidad de neutrófilos, que es la protumoral, me doy cuenta que la identidad protumoral en mi modelo está muy presente o enriquecida en los animales que fueron tratados con solución salina, mientras que está ausente en los animales que recibieron la combinación de BCG con beta-glucan. Es decir, ¿qué me permite inferir esto? Que de alguna manera el tratamiento combinatorio con BCG y beta-glucan está programando a los neutrófilos de una forma muy única, de tal forma que previene que el tumor los convierta en neutrófilos protumorales, ¿sí? Y entonces luego, porque es necesario tener más evidencia siempre, entonces voy a la médula, a la vejiga en este caso, perdón, y digo, bueno, voy a usar esta combinación de anticuerpos en citometría de flujo para darme cuenta si esto es verdad, o sea, si lo que me está diciendo el análisis de multiómica es real. Entonces, uso esta combinación de marcadores de superficie de los neutrófilos y me doy cuenta que en efecto los animales que tienen tratamiento con solución salina tienen muchos de esos neutrófilos protumorales, como lo pueden ver aquí tanto en número como en proporción o como en porcentaje, mientras que los animales que reciben la terapia combinada con BCG y betaglucán prácticamente no tienen de esos neutrófilos protumorales, lo que de alguna forma da más evidencia al hecho de que en efecto la terapia combinada está previniendo que esos neutrófilos se conviertan en neutrófilos malos que terminan favoreciendo al tumor y más bien se mantienen como neutrófilos buenos antitumorales que son capaces de favorecer de disminuir el crecimiento tumoral, como mostraron en el 2020 cuando utilizaban beta-glucan como pretratamiento en el modelo de cáncer de pulmón y de melanoma. Entonces, luego, porque era necesario tener un poquito más de evidencia y ya casi para terminar, hicimos microscopía in vivo. Ustedes pueden ver aquí, esta es una vénula de un tumor de vejiga y ustedes pueden ver aquí los neutrófilos saliendo del tumor. Entonces, a través de esa técnica, que uno pone al animal bajo anestesia y aquí pueden ver, tengo el animal debajo del objetivo del microscopio, aquí está una pata, la otra y la cola, y aquí estoy justamente fijado, el animal está vivo bajo anestesia, he fijado el tumor y ahorita es de esa forma en la que se hace el análisis de intraviral microscopy en estos animales. Entonces, a través de ese análisis, y aquí les voy a explicar, el movimiento de los neutrófilos en el tumor sólido es mucho más discreto porque ya no están en circulación, pero se puede ver que ellos interactúan y se mueven entre sí. Y como vemos aquí, los animales que recibieron solución salina tienen neutrófilos, pero si aquí hay una línea de donde empieza el tumor, hay muchos menos neutrófilos dentro del tumor comparado con los animales que recibieron la combinación de BCG y beta-glucan. Es decir, la combinación no solamente está previniendo que estos neutrófilos se conviertan en protumorales, sino que también les da una mayor capacidad de infiltrar el tumor, como pueden ustedes ver aquí.
Y eso luego lo confirmamos. Aquí vemos ya microscopía confocal convencional. Y si vemos el centro del tumor de los animales de solución salina, tiene muy pocos neutrófilos comparado con el centro del tumor de los animales que recibieron la combinación de BCG con beta-glucan. Luego, para en efecto demostrar el rol fundamental de los neutrófilos en este modelo, lo que hicimos fue entrenar neutrófilos por fuera, es decir, animales recibieron BCG más beta-glucan en la vejiga y posterior a 14 días, que es cuando ustedes vieron que existe la mayor expansión, aíslo esos neutrófilos de la médula ósea y luego cuando los uso como terapia, en este caso ya no les doy a los animales con cáncer la combinación de beta-glucan y BCG, sino que les doy propiamente una transferencia de neutrófilos entrenados y puedo ver que en efecto también hay un muy buen efecto terapéutico. Y luego, como ustedes les comenté, la razón por la que los neutrófilos se convierten en protumorales, o más bien la consecuencia, es que favorecen el crecimiento de más vasos sanguíneos. Entonces aquí vemos que los animales que recibieron PBS tienen muchos vasos sanguíneos en esta reconstrucción 3D de microscopía confocal, mientras que los animales que reciben la combinación tienen muchos menos vasos sanguíneos. Entonces, lo que hicimos fue, después de haberles puesto los neutrófilos entrenados como terapia, a estos animales nos dimos cuenta que en efecto los animales que recibieron los neutrófilos entrenados con BCG y beta-glucan tienen una menor densidad de vasos sanguíneos en el tumor. Y esto con seguridad está asociado al menor crecimiento tumoral. Un último experimento con el fin de demostrar el mecanismo y lo que hicimos, bueno, si los neutrófilos son tan importantes, entonces, ¿qué tal si los quitamos? Entonces, en efecto, lo que hicimos fue, yo utilicé un anticuerpo para depletar los neutrófilos y cuando lo hago, sucede que si quito los neutrófilos, la capacidad o más bien el efecto antitumoral de la combinación desaparece totalmente. Entonces, la idea era demostrar si no solamente pasa en médula ósea, sino que también nos sirve para otros tumores sólidos. Entonces, en este caso, lo hicimos con el modelo de B16F10, que es una línea celular de melanoma, y vemos que en efecto, cuando lo utilizamos como terapia combinada para este tumor de la piel, en efecto también hay una reducción y la reducción es mucho más evidente cuando se usa la combinación de BCG más beta-glucan y cuando hago la citometría me doy cuenta que también al parecer se obedece a la producción de neutrófilos con una mayor capacidad antitumoral. Entonces, para concluir, en la ausencia de tumor, digo, en la ausencia de terapia, perdón, cuando tenemos un tumor sólido, lo que sucede es que hay producción de neutrófilos en la médula ósea. Estos neutrófilos, tanto maduros como inmaduros, son capaces de infiltrar el tumor, por supuesto, pero al infiltrar el tumor los convierte en neutrófilos protumorales que terminan favoreciendo la angiogénesis, es decir, mayor producción de vasos sanguíneos, menor crecimiento tumoral y menor sobrevida, por supuesto. Mientras que estamos demostrando aquí que cuando tengo un tumor y trato a esos animales con BCG y beta-glucan en el sitio del tumor, tengo una reprogramación de la granulopoyesis que hace que se generen muchos más neutrófilos, tanto maduros como inmaduros, que cuando van a infiltrar el tumor se resisten a ser convertidos en neutrófilos protumorales y por tanto tengo menor número de neutrófilos protumorales, lo que se traduce en menor vascularización, lo que reduce el crecimiento tumoral y por supuesto favorece la sobrevida. Entonces, de esa forma es como hemos demostrado que esta combinación que ya está establecida usando solamente BCG y ahora añadiéndole beta-glucan, que de hecho se está utilizando en otros en ensayos clínicos en otros tipos de tumor, tiene realmente un potencial translacional muy, muy potente. Muchas gracias. Muy bien, Leo, fascinante, muy interesante. Pues nos quedan unos minutos para poder escuchar algunas preguntas de ustedes y si hay alguien que quiera preguntar a alguien o algo que quieran comentar, está abierto en este momento. Bueno, Hola, yo en quisiera primer, preguntar. Perdón, sí, perdón, en adelante, primera, pues adelante, Cristian. felicitarte, Leo, la verdad es que, como siempre, una cátedra, uno que a veces no está tan
tan íntimamente, dirían, relacionado con los estudios inmunológicos. Yo siempre les aprendo muchísimo y de verdad agradezco mucho tu presentación porque aparte nos llevaste de la mano. Ya en la cuestión aplicada, a mí me queda la duda, ¿no? Por ejemplo, así como esta estrategia para, bueno, contra el cáncer, han existido, bueno, están surgiendo también otras estrategias, ¿no? Pero, ¿qué ventajas verías tú, por ejemplo, de la aplicabilidad de este tipo de estrategias en comparación, por ejemplo, al uso de algunas nanoestructuras que también se utilizan para contrarrestar el cáncer o células cancerígenas, o por ejemplo algunas otras que vayan emergiendo? Tú que tienes como este contexto más amplio y enfocado al cáncer. Sí, yo creo que lo que mencionas es algo muy importante que se está usando ahorita mucho, las nanopartículas o también, digamos que las EVs por un lado, que son las generadas naturalmente por nuestro sistema y las nanopartículas que pueden ser hechas en el laboratorio. He visto resultados muy interesantes. Hay una publicación en Cell de hace unos 3 años en el cual fueron capaces de, a través de ingeniería, desarrollar una nanopartícula con un tropismo muy específico para médula ósea, de tal manera que cuando se lo pones de forma sistémica al animal, este va directamente a la médula ósea y en la médula ósea genera entrenamiento de los progenitores y eso se relaciona con con el efecto que tú hayas deseado desarrollar. Entonces, creo que ahorita hay muchísima investigación en el uso de nanopartículas, tanto naturales como generadas en el laboratorio, y creo que en la próxima década con seguridad vamos a ver resultados y incluso la implementación de este tipo de técnicas en la clínica con seguridad. Ujú, Muchísimas gracias. Y por ujú. ejemplo, hacer como algo, o bueno, tú que ya tienes más contexto, ¿se ha hecho algo acoplado? Por ejemplo, tener esta, como coadyuvarse, ¿no? Ambas Ujú, estrategias, ujú. tanto del uso de estas nuevas tecnologías como de BCG. ¿Se ha intentado o se ha hecho en algún momento? Sí, yo conozco algunos trabajos en los cuales han utilizado BCG como maquillada con Ujú. algunos otros antígenos o viceversa, en el cual toman algunas moléculas de BCG y las ponen en una partícula particular. Y sí, o sea, de eso hay bastante que está sucediendo ahora y se ha demostrado que en efecto aumenta el efecto benéfico del uso de BCG u otros derivados microbianos, porque pues el caso de BCG es una bacteria viva que está creciendo en el sistema, el caso del betaglucán no lo es, pero es derivado también de un hongo. Entonces, digamos que hoy por hoy también existen ideas de pronto encapsular el betaglucán y hacer lo que llegue, digamos que si quisiéramos que llegue al tumor, entonces ponerle a través de ingeniería diseñar el tropismo de esta nanopartícula para que llegue al tumor y sea ahí cuando se libere. Sí, existen y es fascinante la gente que hace bioingeniería en ello y el doctor Rogelio trabaja de la mano con muchas personas que hacen esto y es algo que con seguridad lo vamos a ver. Y siempre, como tú dices, no es una sola cosa, sino combinarlo y que de una estemos, digamos, atacando al tumor o a lo que fuera de un frente y del otro también, porque nos hemos dado cuenta que es la mejor forma de hacerlo. Sí, Genial, muchísimas gracias. a ti, gracias. Muy bien. Luego me pregunto si en este modelo experimental donde hay una selectividad y un interés muy particular en neutrófilos, pero uno esperaría que con BCG, pues un blanco quizá más conocido, o quizá no sé si más importante, podría ser la población de monocitos, ¿no? ¿Qué tanta contribución tendrían los monocitos también en este proceso, De eventualmente en su hecho, diferenciación como macrófagos antitumorales? sí, en BCG, en betaglucán, hay una publicación en cáncer de páncreas en la que demostraron que en efecto los macrófagos tienen un rol muy importante. Para nosotros es una limitación del estudio precisamente y si usted se remite a este experimento en el cual yo depleto los neutrófilos, se da cuenta que la pérdida del efecto no es total.
Y la razón por la que la pérdida del efecto no es total es porque con seguridad poblaciones como los macrófagos también están contribuyendo a la capacidad antitumoral, pero fue algo que nosotros no exploramos en particular en este estudio, pero yo estoy convencido de que si hago una fenotipificación y una caracterización de los macrófagos, voy a encontrar ese resultado también. Sobre todo por BCG, como usted lo ha dicho, porque en el caso de beta-glucan está un poco más caracterizado que es a través de granulopayesis, pero en el caso de BCG, con seguridad voy a encontrar macrófagos también con capacidades antitumorales. Sí, señor. Muy interesante porque también, no sé, hace un par de semanas leí un trabajo en Nature muy interesante en donde exploran con este sistema de transcriptoma de célula única la posibilidad realmente de que existan varios centros Ujú. digamos, de activación de neutrófilos en diferentes Ah, sí, tejidos. sí. Entonces eso les llaman a ellos hub, ¿no? Ujú. Y encuentran ciertamente que en varios tejidos, por ejemplo, en pulmón, en vaso, en médula ósea, como que hay realmente centros en donde hay un proceso de producción de neutrófilos como que están ahí albergándose Ujú. y que de una manera específica se liberan para poder entonces llevar a cabo su actividad funcional, ¿no? Me pregunto entonces si realmente este modelo experimental en donde usted particularmente estudia la médula ósea, no Ujú. podría también estar activando otros hubs, ¿no? En otros Sí. órganos en donde también pudieran tener una contribución a este proceso antitumoral. Sí, señor. De hecho, justo anoche estaba leyendo un artículo que también se relaciona con lo que usted me comenta. Y es, por ejemplo, si hablando no solamente de neutrófilos, pero hablemos de células estructurales como el endotelio, por ejemplo. Cuando se hace estudios transcriptómicos y epigenómicos de células estructurales y células inmunes, es muy interesante como el neutrófilo sigue siendo neutrófilo, pero el neutrófilo del pulmón es muy diferente al neutrófilo que está circulando en el riñón, por ejemplo. Mm, ¿Sí? Siguen siendo neutrófilos, los dos son neutrófilos, pero son muy diferentes entre sí, al menos al nivel epigenético, donde todo se cambia de manera muy dinámica. Entonces, respondiendo a eso, lo que yo sí creo que sucede en mi modelo es el hecho de que BCG y beta-glucán están persistiendo en la vejiga. Es decir, después del tratamiento, como yo le mostré, hasta el día 80, yo todavía veo rastro de BCG en la vejiga. Aunque haya llegado a la médula ósea, todavía veo acá. Entonces, el beta-glucán con seguridad también está permaneciendo. No tengo evidencia de por cuánto tiempo, pero otra de las cosas que nosotros creemos que están sucediendo es que no solamente estoy induciendo un entrenamiento central, sino que también cuando esos neutrófilos salen de la médula ósea y llegan a la vejiga y se encuentran con la presencia otra vez de este otro estímulo, eso les está ayudando a permanecer en ese fenotipo, digamos, antitumoral. Y de pronto es como, no sé, sí, es un booster, o sea, me están entrenando en la médula ósea, que puede ser el gimnasio, pero luego llego a la pista y también recibo algo más, ¿sí? sí. Recibo como un shot de proteína o algo así, que con seguridad también está contribuyendo, y yo creo que por eso es que veo un clearance del cáncer tan rápido. O sea, si yo hago un experimento en el cual tengo 10 animales con solución salina, 10 animales con BCG, 10 animales con beta-glucan solo y 10 animales con la combinación, si yo hago, que lo hice, si hago resonancia magnética, me doy cuenta que los animales de la combinación tienen una capacidad para limpiar, o sea, para eliminar el tumor rapidísimo. Y yo creo que es que porque en este caso es tan fuerte la activación de neutrófilos que no necesito que luego me lleguen las células T para ayudarme, sino que me estoy encargando de entrada al día 7 de limpiar el tumor completo. Y eso tiene todo que ver con lo que usted está diciendo respecto a de que sí, tengo neutrófilos en el sistema, pero los del cerebro le aseguro que son muy, muy Sí, diferentes a los que están en el riñón. Así ambos sean neutrófilos, ¿sí? Y así es, así es. ciertamente, fascinante. Sí, sí, Bueno, señor, pues creo que gracias. Ya nos pasamos unos minutos de la hora, pero es muy, muy Gracias. interesante. Así es que, Mayra, ¿quiere dar otro mensaje o hay algo más que decir? Sí, sí, podrías dejar de compartir, Leo. Vamos Ah, a invitarles, por favor. Ya te hablo con mucha familiaridad, perdón, ¿eh? Estamos en el no, mismo está bien. laboratorio. Sí, Eh, Les vamos a compartir la invitación al siguiente evento que tenemos. Tenemos otro Antes, seminario perdón permanente. que te Perdón, interrumpa, Mayrita. sí. Antes de que continúes,
doctor Rogelio, no sé si nos haría favor de leer el reconocimiento para el doctor Ah, sí, Leonardo, por que se supuesto. proyecta aquí Sí, en pantalla. aquí la tenemos presente rápidamente. Leo, este es el reconocimiento Ah, del seminario que nos acabas de presentar. Aquí entonces viene el encabezado de nuestra red con tu nombre y firmado por nuestro actual presidente, que es el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, que eh, como siempre, esta es la parte final de nuestro seminario, dándote un reconocimiento lo gracias tan espléndido seminario que nos has presentado. Muchas gracias. a ustedes, muchas gracias. Ahora sí me iré al final. Sí, La sí, sí, ya para publicidad. acabar, esperamos en el siguiente seminario permanente, les estaremos mandando la información y tenemos el curso organizado esta vez por el INER, Senaprece y la Red Mexicana de Tuberculosis. Aquí está la carátula. Es la primera vez que la Red Mexicana va a participar en este curso, los esperamos, es del 23 al 27 de marzo. Las inscripciones en línea se abren el día 23, pero bueno, es un curso que es trata de abarcar un montón de áreas más que justamente es el propósito de la red. Y bueno, los esperamos. No sé si Cristi quieres decir algo más al Sí, respecto. también invitarlos, bueno, además de este curso, marzo ya saben que es dirían, es un mes como muy importante para quienes trabajamos con el área de tuberculosis y otras micobacteriosis. Y también estará el Congreso de Neumología y Cirugía de Tórax, Mm, que se estará celebrando en los días del 10 al 14 de marzo. Este será en Cancún y también están todas y todos invitados. Siguen las inscripciones también abiertas. Justo quería compartirles una imagen, pero mi compu creo que está en huelga y no quiere proyectar. De todos modos, bueno, están también, a ver si me dicen si se ve, que están cordialmente invitados, invitadas. No se ve, ¿verdad? No, Pues bueno, no se deja a mí. Ay, qué pena. Este, Están cordialmente invitadas y invitados también a este congreso que tendrá temas muy importantes también sobre tuberculosis y se abordarán también algunas cuestiones específicas sobre neumología y cirugía de tórax. Entonces, muy pertinente el que podamos asistir, que podamos seguir pues compartiendo a través de estos espacios, ¿no? Las diferentes formas en las que podemos hacer intervenciones para mejorar la salud de todas las personas. Ahora sí se ve. Perdón, es que yo y mi Ya afán. sabemos que tu no. rostro, Cristi. Ay, mire, bueno, voy Si no a, se los compartimos por las redes sociales y sí, por el chat. Son dos eventos que están en marzo, nuestro seminario próximo. Y bueno, este año está siendo muy académicamente productivo, ¿no? Creo que ahí va, Cristi. eh, se logró. Sí. Ah, Vale, finalmente. pues este será el evento y nos vemos también ahí a través del congreso que está organizado muy bien también por la doctora Laura Escobedo, quien es integrante de la red de investigación y pues la red ahí presentes con varios ponentes que forman parte de esta asociación civil. Pues nos vemos en el siguiente seminario permanente de la red. Agradecemos nuevamente al doctor Leo, al doctor Rogelio por la invitación también y traernos tan buenas charlas a estos seminarios. Y pues seguimos aquí en contacto, deseándoles que todas y todos sigan teniendo una bonita semana y que venga marzo con todo. Así que muchos éxitos en todos los sentidos. gracias. Hasta luego. Pero Gracias. muchas Chao, gracias. gracias.